La operadora aragonesa Enbou, Grupo Más Móvil, abría el pasado viernes una nueva tienda en Andorra, con la que pretenden estar más cerca del ciudadano para fomentar el trato personal de confianza e inmediato. Un paso más en el firme compromiso que tiene la empresa de vertebrar y conectar Aragón, desde el pueblo más pequeño a la ciudad. La empresa Puyo Área Tecnológica, con una dilatada experiencia en el sector, será la encargada de la gestión de esta nueva tienda, que se suman las de Teruel Capital, Alcañiz y Valderrobres. Situada en la calle La Unión, número 13, la nueva tienda dará servicio a todas las localidades de la comarca Andorra, Sierra de Arcos y zonas limítrofes, que ya cuentan con servicio de Internet combinando las diferentes tecnologías. Partiendo de la base de que estamos en Andorra y que ya estamos trabajando incluso en fibra a 600 megas, que es una cobertura la mayor que hay en fibra, aparte podemos trabajar en pueblecitos más pequeños dándoles un servicio como el WiMAX, que es una antena pequeñita que va del tejado al repetidor, y entonces pues tienen desde 30 hasta 50 megas a través del WiMAX, que la verdad es que es una buena tecnología, saliendo ya de una tecnología más obsoleta como pueda ser el ADSL que ofrecen alguna otra compañía. Estamos trabajando continuamente en sumar, de hecho hay unos pueblos de aquí de la comarca, por ejemplo Ayoza, que estamos a punto de inaugurar la huella de fibra, estamos a punto de activarla, ya está instalada, faltaría que desde Madrid nos diesen el visto bueno para activarla, que lleguen las orlas y las conecten. Nosotros estamos ofreciendo ahora una campaña nueva en la que está Ágil TV. Ágil TV es una televisión, es un decodificador que, aunque parezca mentira, en siglo XXI hay muchas poblaciones que todavía no tienen una buena recepción de señal de televisión, entonces es un señal de TDT y aparte lo que nos ofrece es una plataforma pues, tipo Netflix, HBO, que se llama Rakuten, que ofrece pues, una serie de contenidos, que es pues, películas, series, documentales, pues de un contenido audiovisual. Y luego por otro lado tenemos Lucer Aragón, que es una compañía que nace nueva, de nuevo territorio, de energía 100% renovable, y entonces pues bueno, intentamos ayudar a la gente de nuestras comarcas pues a que pueda ahorrar un poquito en luz. Nosotros llevamos desde el 2003 que empezamos, en una clara apuesta por el territorio. Siempre hemos dicho o nos hemos autodenominado como un operador de nicho, es decir, siempre hemos ido a cubrir el defecto donde no había internet, y bueno, el nacimiento de la empresa fue en ese momento sobre todo para cubrir la brecha digital, que con el paso del tiempo pues podemos decir que prácticamente lo hemos conseguido. De hecho, en Aragón estamos ya en 1.200 localidades cubriendo, en el caso concreto de la provincia de Teruel estamos cubriendo actualmente 330 núcleos en toda la provincia. Venimos del pueblo pequeño, pasando por las cabeceras de comarca como es Andorra, a las grandes capitales. Nosotros estamos con una fuerte inversión, tanto en redes de fibra como con nuestro clásico WiMAX que ya evoluciona y que estamos dando velocidades mínimas de 50 megas, lo cual hace posible que en casi cualquier rincón del territorio podamos trabajar. No es el mejor momento para crear, para abrir negocios y todo esto, pero nosotros pensamos que Andorra se lo merecía y vamos a hacer una gran apuesta y un gran sacrificio por poder dar a Andorra un buen servicio de telefonía, de internet y sobre todo también pues entramos también a valorar el tema de luz, a como quizá que les han abandonado un poco con la luz, pues bueno, quizá venimos nosotros y también queremos ayudar a la gente a que no tengan esos gastos que ahora mismo con esas tarifas de luz y todo esto. Y sobre todo dar un buen servicio de internet como estamos dando ya en todo Teruel, que estamos muy consolidados con internet y telefonía. Queremos dar un servicio de cercanía, estar cerca del cliente, que la gente no tenga que llamar por teléfono, sobre todo pensando en la gente más mayor que queda en las poblaciones. Esa gente que tiene que hablar por teléfono con una operadora que no se entienden y al final le venden, cuando ellos querían comprar un teléfono, salen comprando una moto o los partidos de fútbol de la Champions League. Entonces nosotros queremos esa cercanía, ese trato humano con la gente, sobre todo con la gente mayor, también con la gente joven, pero dar un servicio sobre todo a los abandonados de Teruel, la gente mayor. Ahí está Puyo Área Tecnológica.